¿A qué captura se refiere usted, señor Fujimori? Bueno, aquí no lo tengo en la mano, pero de repente en algún momento le puedo traer también otro video. Usted hace una afirmación que no es correcta. En principio, ustedes no vencieron al terrorismo. Esa es una falacia. Señor fiscal, por favor, Es que él no vino califiquemos esos temas que no van a cuento, por favor. Usted ¿Podría yo responder a ese comentario, No, ese señor comentario ha sido presidente? observado. Sí. Ha sido rechazado. Ya. Aquí, a través de la mula, el tema de la falacia de que el fujimorismo acabó con el terrorismo, que es una falacia hartamente repetida por los fujimorismos. Es más, es piedra angular no solamente de su campaña, lo ha sido durante todo este tiempo, sino también del agradecimiento, razones del agradecimiento popular, porque la gente, y quizás es una tarea que nos faltó hacer en mayor medida a todos, ¿no es cierto? La gente suele creerse el cuento de que Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos estuvieron detrás del derrumbe del terrorismo. Tú te alejas más del fujimorismo por temas económicos que por temas de respeto a los derechos humanos. Por temas políticos. Digamos, le pones más valor al tema económico, no le pones tanto valor a la vida de las personas, digamos. ¿Fujimori derrotó o no derrotó al terrorismo? Su único mérito fue resolver la desastrosa situación económica que nos dejó el gobierno de Alan, y por el contrario, su propio gobierno fue una carnicería donde no se respetó la vida de la gente. Quédate, que estás a punto de ver el mejor video que explica por qué Alberto Fujimori no solo salvó la desastrosa economía del Perú, sino que salvó la vida de miles de peruanos al aplastar al terrorismo. Te voy a detallar una a una las estrategias que aplicó el presidente, pero sobre todo cómo tuvo firmeza, voluntad y decisión política para vencer a la peste terrorista que desangraba al Perú. La ley de arrepentimiento. Fujimori promulgó el decreto 25880 en noviembre de 1992, conocido como la ley de arrepentimiento, que los propios miembros del GEIN reconocen que sirvió para capturar a múltiples líderes terroristas y que permitió que más de 8.200 militantes de Sendero Luminoso y el MRTA abandonen sus huestes. Destaca el caso de Luis Alberto Arana Franco, encargado de las finanzas de Sendero, a quien los miembros del GEIN llamaban Sotil por lo escurridizo que era. Este se acogió a la ley y por ello dio información importantísima que desencadenó nada más y nada menos que en la captura del propio Abimael Guzmán. Probablemente la noticia que ustedes van a escuchar enseguida es una de las noticias más esperadas del siglo. Esta noche, según versiones policiales, la DINCOTE capturó en Lima al principal enemigo del Perú, Abimael Guzmán Reynoso. Por su integridad física. Sí. Bueno, por lo menos eso tiene que estar seguro de que va a dar el tratamiento que siempre hemos dado nosotros. Hay que despegar papeles, ¿no? No lo toques, no sabe hacerlo. Nadie lo toca. El propio historiador y catedrático de la PUC, Antonio Zapata, un hombre de izquierdas, un estudioso del fenómeno terrorista y que se entrevistó en múltiples ocasiones con la propia Elena Iparraguirre, una de las mujeres de Abimael Guzmán, reconoce en su libro La guerra senderista, hablan los enemigos, que la estructura del marco legal peruano para la lucha antisubversiva terrorista era caótica hasta la llegada de Alberto Fujimori y permitía mucho margen de acción a los abogados senderistas, además del amedrentamiento que sufrían constantemente jueces y fiscales, tema del que ya hablaré más adelante. En resumen, Fujimori aplicó una serie de leyes antiterroristas, entre las que destaca la ley de arrepentimiento. Pero hay mucho más. La recuperación de las universidades. Fujimori tuvo la decisión política de recuperar las universidades que estaban totalmente tomadas por los terroristas. La autonomía universitaria no existía, prácticamente era una ficción. El control verdadero lo tenían las huestes terroristas y desde ahí expandían
su ideología sangrienta y reclutaban a nuevos militantes. La recuperación de las cárceles. Fujimori también tuvo la voluntad política de recuperar el control de las cárceles que prácticamente se habían convertido en centros de planificación de los terroristas. El personal del Estado, por increíble que parezca, no tenía ningún control. Eran prácticamente zonas liberadas. De hecho, en el marco de esta estrategia, se da en una de las intervenciones, llamada Mudanza 1, un feroz enfrentamiento armado entre los reos terroristas y las fuerzas del orden. Porque sí, estaban armados hasta los dientes en las prisiones. En este caso fue en el penal Castro Castro, donde las Fuerzas Armadas le dieron de baja a más del 70% de la cúpula senderista. Algo que en más de una ocasión ha sido criticado por izquierdistas, pero que valgan verdades. Perder a un número tan alto, tan elevado de dirigentes de Sendero fue algo que golpeó duramente a su organización. Reemplazar cuadros de ese nivel, con la experiencia y con la confianza que requerían, fue algo que felizmente Sendero nunca fue capaz de hacer. De hecho, en el artículo del Instituto de Estudios Peruanos titulado Perú 1980-1993, Fuerzas Armadas, Subversión y Democracia, elaborado por Iván de Gregori y nada más y nada menos que por Carlos Rivera, uno de los hombres fuertes de IDL, se puede leer el siguiente fragmento, cito textualmente: el amplio apoyo popular a las medidas del Ejecutivo, que además del cierre del Congreso, incluyeron la recuperación del control de las cárceles, donde los inculpados por terrorismo habían conquistado verdaderas zonas liberadas. La reforma del aparato de justicia. Fujimori también reformó el sistema de justicia, creando los jueces y fiscales sin rostro y los tribunales militares, evitando así que los llamados abogados democráticos, que eran en realidad senderistas disfrazados de juristas, extorsionen a las autoridades de justicia para que liberen a sus camaradas terroristas que estaban siendo procesados. Que después se derogó ese sistema y se anularon muchos de los casos y de las sentencias, cosa que nunca debió ocurrir, ese es otro tema, pero en su momento sirvieron y eso es un hecho irrebatible. Liberación de los nativos. En el gobierno de Fujimori también se logró la liberación de muchos nativos ayánicas que se encontraban esclavizados en campamentos de Sendero Luminoso, que en la práctica servían como campos de trabajo forzado, donde los nativos estaban permanentemente sometidos a extenuantes e inhumanas jornadas de trabajo y a inefables, a verdaderamente indescriptibles torturas. Y fueron las Fuerzas Armadas bajo el gobierno de Fujimori las que pudieron liberar en muchos casos a estos nativos. Torturas. Un equipo de contrapunto estuvo en las operaciones militares en el río Somabeni, en la selva de Junín. Allí se rescató a 41 nativos y colonos a los que Sendero tenía como esclavos. Luis Iberico. El lugar, Quindamito o Vietnamito, una elevada colina en el valle del río N, departamento de Junín. Qué hermosa río, causa. El presidente del Comando Conjunto, Nicolás La persecución a ese tío, pisaba ¿no? lo que fuera hasta hacía algunas semanas un impenetrable reducto militar senderista. Derrota del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Fujimori también logró aplastar a la segunda organización terrorista, el famoso MRTA, poniéndole la cereza al pastel con la que fue la mejor operación militar de la historia y una de las mejores del mundo entero. La súper conocida por todos Operación Chavín de Huántar. Comités de autodefensa y rondas campesinas. Fujimori fortaleció, entrenó y equipó a los comités de autodefensas y rondas campesinas y le dio estatus legal para el uso de armamento adecuado para enfrentar a las huestes terroristas. Y esto lo hizo mediante el decreto legislativo número 741 para el caso de los comités, firmado en noviembre de 1991, y con el decreto 24571 para el caso de las rondas campesinas. Y en general, además de estas estrategias puntuales, Fujimori primero logró levantar la moral de las Fuerzas Armadas y policiales,
que se encontraba por los suelos y logró mejorar considerablemente su operatividad, al punto que se dieron resultados absolutamente contundentes. En los 6 primeros años de su gobierno se logró capturar casi 4 veces más terroristas que en los gobiernos de Alan García y Belaúnde juntos. Estamos hablando de casi la mitad de tiempo y casi 4 veces más capturas, es decir, una monumental diferencia entre las estrategias trazadas y aplicadas por Alberto Fujimori y las que aplicaron los 2 gobiernos anteriores combinados. De hecho, el propio Abimael Guzmán reconoce que el gobierno ha desenvuelto una estrategia sistemática y coherente, en especial en el plano de inteligencia, alcanzando reales éxitos. Estas son palabras del propio Abimael Guzmán que se pudieron recoger en un documento que se incautó en su celda. Ahora, los casos de derechos humanos que, por ejemplo, menciona Paolo Benza, hay 2 cosas muy importantes que entender al respecto. Primero, que este tipo de casos son inevitables. Eso es una realidad que un sector se resiste totalmente a creer, pero es así lamentablemente dada la radical situación que se vivía, dado lo extremo de las circunstancias. Por ende, son casos que se han dado en todos los países que han sido azotados por el terror, en Chile, en Colombia, en Argentina, etcétera. Y no solo los han cometido las Fuerzas Armadas, sino también los han cometido los propios miembros de los comités de autodefensa, porque eso es algo que se dice poco, quizá porque no vende para la narrativa, pero los miembros de los comités de autodefensa también han sido procesados por excesos de derechos humanos y nadie los acusa de racismo, de clasismo ni de estar confabulados por el gobierno, simple y llanamente porque no vende para la narrativa. Pero es que es así, lamentablemente, dado lo extremas de las circunstancias, es lamentablemente inevitable que ocurra ese tipo de excesos. Es un hecho doloroso y difícil de aceptar, es cierto, pero es la realidad. Y número 2, lo más importante es que nunca se pudo probar de manera concreta, de manera fehaciente y irrefutable, que esos casos fuesen responsabilidad de Fujimori. El juicio de Alberto Fujimori fue exageradamente politizado. Yo no sé, los odiadores cuántas horas habrán visto ese juicio, porque tiene muchísimas horas. Yo he visto la gran mayoría de ellos y es escandalosa la forma en que fue politizado ese juicio. A Fujimori se le condenó porque debía saber, la llamada autoría mediata, como se le conoce. No se probó que supiera, no hay un documento, no hay una orden, no hay nada. Se asumió que tenía que saber, pisoteando de esta forma el principio indubio pro reo, conocido como la presunción de inocencia, un principio fundamental, supuestamente, en todo Estado de Derecho democrático. La verdad es que, por el contrario, Fujimori implementó la política del soldado amigo, haciendo que las Fuerzas Armadas vayan a hacer obra a los pueblos, vayan a construir colegios, a dar mantenimiento al colegio, a llevar víveres, etcétera, para de esta forma acercar a la población a las Fuerzas Armadas. No es casualidad que una estrategia reconocida por la propia Comisión de la Verdad que solía utilizar Sendero era la perfidia. Ellos se disfrazaban de policías o de militares. ¿Para qué? Para que cuando llegasen a un pueblo, la gente no se sintiese aterrada, vienen los militares a matarnos, no señores, sino que por el contrario, bajaban la guardia, se confiaban porque no le tenían miedo a los militares y se acercaban a ellos. Es ahí que los senderistas miserables los agarraban con la guardia baja y los masacraban. Si el pueblo, si la gente de provincia hubiese estado aterrorizada de las Fuerzas Armadas, ¿creen que Sendero hubiese usado repetidamente esa estrategia? Por lógica no tiene sentido. Y de hecho, si nos vamos a una cuestión absolutamente objetiva, los casos de derechos humanos en el gobierno de Fujimori disminuyeron considerablemente en comparación con los gobiernos de Alan y de Belaúnde. Es decir, en comparación con los 2 gobiernos anteriores juntos, se dio un incremento de 6 a 7 veces en la efectividad de las capturas de terroristas, mientras que se experimentó una disminución radical de los casos de derechos humanos. En resumen, entonces es al revés de lo que sugiere Paolo Benza y totalmente contrario a la versión que muchos odiadores de Alberto Fujimori difunden constantemente.
Fujimori es el mejor presidente de la historia republicana del Perú, en primer lugar, porque salvó muchísimas vidas aplastando al terrorismo, y en segundo lugar, porque arregló la mega catástrofe de la economía que dejó Alan García y sentó las bases y fundamentos para que luego se pueda lograr un crecimiento económico exponencial y lograr también de esta forma una reducción de la pobreza sin precedentes. Si no conocías estos datos, ahora los conoces, así que te pido que por favor dejes un like al video, te suscribas, no olvides suscribirte, activa la campanita, comparte este video con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos o con cualquier persona que no conocía esta información, para que así más gente se entere de la realidad que vivió el Perú en esos años y podamos darle la contra a las falsas narrativas que nos han estado vendiendo por más de 2 décadas. Te dejo finalmente con algunos anexos visuales de lo que se vivía en el Perú en aquella época. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Quédate por favor hasta el final del video. El terror se instaló en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Terroristas del MRTA, pero principalmente del sentido luminoso, se han convertido en su sentido delictivo y hacen del caos una constante. Los terroristas irrumpen en clases a cualquier hora para pregonar su ideología criminal y piden los revolucionarios. Así los llaman a los alumnos en el campus universitario. En lugar de flamear la bandera nacional, lo hace un trapo rojo. Bajo la mascarada de grupos de estudio, se esconde la convocatoria a charlas y conferencias que, en realidad, son parte del adoctrinamiento apologista al llamado pensamiento Gonzalo. A los jóvenes estudiantes que asisten a ellos por honor que impera la ciudad universitaria. Fuentes de inteligencia señalan que el llamado Comité de Comensales senderista maneja el comedor universitario. Personas ajenas se alimentan en él. Personas indicadas como miembros de Sendero Luminoso. Lo mismo ocurre en la residencia universitaria, donde solo el 20% de los estudiantes reúne los requisitos para alojarse ahí. Inteligencia advierte que la residencia está copada de elementos terroristas y que incluso cuando alguno de ellos queda herido, producto de algún atentado que cometen en la ciudad, es en la residencia universitaria donde se esconden hasta curar sus heridas. Este espacio de la universidad es controlado por el llamado Comité de Seguridad Senderista. Los terroristas, en la práctica, han secuestrado a la Universidad de San Marcos. Que allí se refugiaban al amparo de la autonomía universitaria. Tira, dame falso atrás. Amarillo, sale ahí. Aquí se ha violado la autonomía por parte de grupos minúsculos que pretenden mediante el terror imponer sus consignas. Ya es hora que en la universidad haya orden. Sin disciplina no puede haber estudio. Yo quiero orden aquí en la universidad y lo vamos a lograr. Este gobierno intervino con la Fuerza Armada en las universidades. Los terroristas fueron echados sin contemplaciones.
Hoy las universidades son centros de estudio y alumnos y catedráticos han expresado su respaldo a esta medida del gobierno. Ha habido bastantes reformas, todo está limpio, ordenado y se ve bonito, ¿no? Me gusta bastante. Y si vuelven los grupos terroristas aquí al campus de San Marcos, volveré a entrar con la brocha y la pintura, con la fuerza de la ley. No estamos en Pekín, sino en Lima, Perú, en el año 11º de la guerra por la conquista del poder y el triunfo de la revolución proletaria. Salvo el poder, todo es sí. Asaltar los cielos con la fuerza de salvo el poder, todo es sí. Asaltar los cielos. Mientras en todo el mundo las banderas rojas se empolvan en los anaqueles de la historia, Sendero Luminoso, una guerrilla maoísta, gana más adeptos y más poder. El partido y la revolución, por su magistral dirección y su condición de continuador de paz, Lenin y el presidente Mao Zedong, el Partido Comunista del Perú, guiándose por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento gonzalo. Rechazan la comida, las medicinas, porque creen que el Estado quiere aniquilarlos. El partido, nadie sabe cómo, les proporciona de todo. Nuestra vida es lucha, más lucha. Un equipo de contrapunto estuvo en las operaciones militares en el río Somaveni, en la selva de Junín. Allí se rescató a 41 nativos y colonos a los que Sendero tenía como esclavos. Luis Iberico y César Vargas estuvieron en la primera línea de fuego durante la persecución de las patrullas del ejército a las huestes de Feliciano. Veamos. Parece Vietnam, weón. Una lluvia torrencial complicaba el aterrizaje del helicóptero militar. El lugar, Quindamito o Vietnamito, una elevada colina en el valle del río N, departamento de Junín. Hermosa Ríos, causa. El presidente del comando conjunto, Nicolás López Ríos, usaba lo que fuera hasta hacía algunas semanas un impenetrable reducto militar senderista. Con él, los jefes de los frentes Mantaro y Ayacucho, generales David Jaime Sobrevilla y Tomás Malqui. Periodistas de diversos medios los acompañaban. Accidentadamente, culminaba lo que a simple vista era una inspección y entrega de víveres y herramientas de trabajo para los colonos y ashánicas recuperados de las garras de Sendero. Pero la presencia de los generales tenía otro objetivo. Aquí nacía una nueva operación militar contrasubversiva, N Libre 5, para abatir a los subversivos en su retirada por la laberíntica selva de Satipo y para rastrear allí a las huestes del camarada Feliciano y, probablemente, al propio jefe senderista. Los generales y su comitiva se retiraban. Nosotros quedábamos en Satipo para participar en esta operación. Bueno, conservarla como no. Mi intención es que ustedes, in situ, puedan enterarse de un determinado problema y de su solución sin las conocidas tergiversaciones o versiones interesadas. Existe todo un espacio
de irracionalidad indiscutible. Solo así puede explicarse que a pesar de que en todo el mundo el modelo político que ella propugna haya sido cancelado históricamente por los propios pueblos. Eso que tienen ustedes al frente constituye el departamento de Junín, parte del Frente Mantaro. En el Frente Mantaro hemos organizado rondas campesinas en la zona del Tulumayo, 43 rondas campesinas. En la zona de Andamarca y Santo Domingo tenemos 90 rondas campesinas. En la zona de Satipo, aproximadamente 100 rondas campesinas. Y así sucesivamente tenemos todo el departamento de Junín organizado en rondas campesinas para su autodefensa.